La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Radio Los Ángeles; Apumaque Estéreo; AM Tagua en los podcasts en todo el Perú y el mundo. Y también puedes descargarnos de Play Store y de iTunes en tu celular. Además, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días en viernes. Buenos días en viernes. Ojalá descansemos un poco este fin de semana de todas las noticias que tenemos. Pero estamos viernes y hay que informarles que en este momento hay un gran debate en el Perú, bueno, en los niveles, digamos, interesados e informados, sobre la próxima composición del Tribunal Constitucional. Así es. Hay varias señales raras. Primero, un cierto apuro, digamos que no es normal, ¿no es cierto?, las cosas que están pasando. Normalmente cuando se vence el mandato de los miembros del Tribunal Constitucional, pasa mucho tiempo, porque el Congreso no logra consensos de 87 votos muy rápido, pasa mucho tiempo antes de que se nombren los reemplazos y se retiren los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que ha llevado a veces a plantear cosas como que en realidad los miembros del Tribunal Constitucional deberían tener un mandato más largo, que no coincida con los 5 años de un gobierno, sino más bien que se extienda mucho tiempo después, ¿no es cierto?, del gobierno en el que fueron elegidos. Ese fue el caso de 6 magistrados actuales del TC, que fueron elegidos de manera conjunta, porque ya se habían vencido los mandatos de varios de sus antecesores, ex magistrados, y al irse venciendo iban acumulándose uno tras otro. El Congreso no decidía y finalmente decidió por 6, hace 5 años, 6 juntos, luego de superar el famosísimo incidente de la repartija. Así es. En el cual los partidos políticos en el Congreso anterior decidieron que, de acuerdo al peso de votación que tenían, 2 para ti, 1 para mí, 1 para mí, 1 para ti, y nos repartíamos a los 6, nos repartíamos a los 3 miembros del BCR y nos repartíamos al defensor del pueblo. O sea, habían en ese momento 10 puestos vacantes, importantes, ¿no? Con el defensor del pueblo pasa lo mismo, ¿no? Los interinos a veces duran más, los encargados mucho más que los que fueron nombrados. Defensores del pueblo titulares solo hemos tenido 3: Jorge Santistán de Noriega, Beatriz Merino y Walter Gutiérrez, el actual. Porque Walter Albán fue defensor del pueblo encargado 5 años. Y Eduardo Vega, otros 5 también, más incluso que el plazo regular de un defensor. Entonces, muy bien, esa ha sido lamentablemente la conducta de nuestro Congreso. Y digo lamentablemente porque candidatos hay. Lo que pasa es que por intereses políticos y su conveniencia personal, tachan, vetan, etcétera, a distintos personajes. Muy bien. ¿Qué ha pasado? De repente un súbito interés. Hace 3 meses venció el mandato de 6 de los miembros del Tribunal Constitucional. En este ejercicio legislativo, o sea, entre el 2016 y 2019, se ha nombrado a un miembro del tribunal, que es Augusto Ferrero, que es el último en entrar. Él no está en este juego porque tiene mandato vigente. Pero su mandato procede, y eso hay que decirlo, de el respaldo de los votos de Fuerza Popular. Y sus votos han sido, digamos, consecuentes con ese respaldo, por ponerlo de alguna manera. De los otros seis, en efecto, Fuerza Popular no ha conseguido, como colectivo, digamos, del TC, apoyo alguno. 3 leyes han sido declaradas inconstitucionales por este TC. La ley del transfugismo, la ley para prohibir la publicidad en medios de comunicación y la modificación del reglamento del Congreso, que tiene rango de ley, de la cuestión de confianza. Exactamente, para modificar la cuestión de confianza. No es un
TC pues favorable a los intereses, por lo menos en su mayoría, a los intereses de Fuerza Popular y el APRA. No es un TC que controle el APRA como controló en el pasado, ya lo hemos visto. Ok, entonces, ¿quiénes son los que sistemáticamente votan a favor de las cuestiones que plantea, digamos, Fuerza Popular? Sardón y Ferrero, sistemáticamente. Esos dos. Quedan 5. ¿Ok? ¿Quiénes son los que sistemáticamente votan en contra? Ledesma y Espinosa. Siempre. ¿Ya? Normalmente Ramos y Miranda hacen causa común con Ledesma y Espinosa, esos 4. ¿Ok? Y Blume a veces está con esos 4 y a veces se va con Sardón y Ferrero. Ese es el equilibrio de fuerzas hoy en el Tribunal Constitucional. 4-3, 5-2. Estos 4, Ramos, Miranda, Espinosa y Ledesma, han sido perseguidos por este Congreso. Así es. Al punto de haberlos llevado a una acción para destituirlos, que pudo ser conjurada porque los 4 magistrados le pidieron auxilio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tuvo que intervenir, señalándole al Congreso que si los destituía, violaba, ¿no es cierto?, el tratado de el tratado que protege derechos humanos en América Latina, la Convención de San José. Muy bien. O sea, estos son 4 han sido perseguidos por este Congreso porque no responden a sus intereses. En esa situación estábamos. Otros asuntos a tratar. Fuerza Popular ha presentado una acción de inconstitucionalidad contra la ley que ellos mismos aprobaron, ojo, que ellos mismos aprobaron, que permite el pago de reparaciones civiles de las empresas peruanas y extranjeras que están vinculadas al caso Lavallato. Ahora se quieren bajar la ley, ¿por qué? Porque se quieren bajar a como dé lugar el convenio con Odebrecht y el convenio que vendrá con OAS y con las demás. ¿Ok? Esa acción está presentada ante el Tribunal Constitucional y todavía no se ha resuelto. Y como no se ha resuelto, es posible con claridad que este tribunal no la va a resolver. 2. Keiko Fujimori tiene un habeas corpus planteado por su libertad. Digamos, ya esas 2 cosas son suficientemente graves. Y 3, el presidente de la República pidió un adelanto de elecciones y hay quienes amenazan a que si el presidente hace cuestión de confianza van a ir al TC para que dé una opinión sobre una posible contienda de competencia, de la cual ya el doctor Blume adelantó opinión y creo que yo que ni siquiera podría hablar. Muy bien. Así estamos, ¿no es cierto? ¿Qué ha sucedido de nuevo? Primero, ayer la señora Karina Beteta se presenta y señala que en 10 días, el 30, se va a reunir el Pleno para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Así de frente, ¿eh? Se reunió, hoy día lo informa la República, la comisión seleccionadora, donde no están presentes varios grupos políticos, pero en fin, se puede entender que no todos pueden estar porque son muchos, ¿no? Bueno, y el reglamento no permite que estén tantos, ya. Pero el asunto es que en media hora ya tenían la lista aprobada. En media hora. De los 14 propuestos se aprobaron 11, ahí están. Ni siquiera hubo una discusión sobre algún cuestionamiento, una investigación, nada, ahí están. Muy bien. Ahora se van a votar el 30. El próximo lunes. No este lunes, el siguiente. Claro. En 10 días. Por ello, se ha exonerado de la semana de representación a los miembros de esta comisión para que, presumo, pidan currículum, pues aunque sea la próxima semana, ¿no? Conversen, entrevisten, verifiquen si estas personas quieren o no ser miembros del Tribunal Constitucional. Y señores y señoras, posiblemente agreguen unos nombrecitos, claro, pues, al final. O sea, no unos gallos de tapada, esos que conocemos y tal vez algún nombrecito adicional que todavía no conocemos. Para eso se van a autoconvocar la próxima semana. Para eso no tienen semana de representación. ¿Para qué va a ser? Si ya tienen la lista aprobada, ¿para qué se van a reunir la próxima semana? ¿Para qué se los exonera de la semana de representación?
¿Para qué? Pensemos. Van a estudiar, van a preparar mejor. No creo, ¿no? O sea, ¿van a cambiar algunos miembros de los que están acá quizá? No, van a añadir nombres a la lista. Como se ha cuestionado ya a 3 personas porque han dado adelanto de opinión, porque se cuestiona la presencia del señor Wilber Medina, Bueno, porque es escandalosa. es escandalosa, pues. O quizá esto ha sido puesto adrede para Eh, ir mirando por ahí Exactamente. y no mirar lo que viene detrás. Claro. Y lo que viene detrás es muy interesante. Porque ya me quedó clarísimo con todas estas movidas que aquí no va a haber ninguna repartija. Lo que necesitan es elegir solo a 2. Nada más. Nada más. ¿Por qué? Y acá viene el enredo. Como estos 6 fueron elegidos juntos, ¿no es cierto? En teoría habría que elegir 6 para que se vayan juntos. Pero si solo eliges a 2, se van 2. ¿Cuáles 2? Si fueron todos elegidos el mismo día. Entonces, en este momento hay 2 tesis. Una, la indicada en la resolución de nombramiento, es que la elección se hizo en orden alfabético. ¿Ok? Esa es una. Otra, que está circulando internamente en esta comisión, es que la elección se hizo por prelación en el número de votos obtenidos. O sea, quien más votos tuvo se va al final. ¿Quién es el que más votos tuvo? Ay, ¿a que no adivinas? ¿Quién? Sardón, pues. Que es el último en irse de los 6. Entonces, miren la diferencia. Esto es muy entretenido, la verdad. Acá hay toda la discusión. Por eso, a ver. Es en orden alfabético. Esa es una de las teorías, ¿ok? Esto es clave en esta historia. Si es en orden alfabético, ¿ok? Vamos en el orden alfabético, ¿ya? Si es en orden alfabético, el orden sería Blume, con B, Espinosa, Ledesma, Miranda, Ramos, Sardón. B-E-L-M-R-S. ¿Ok? Ferrero no juega, está al final, en la siguiente prelación estará Eldo, pero ahora no juega. Muy bien. Si es por votación, los primeros en irse son Espinosa y Ledesma, que son los enemigos de todas las decisiones de Fuerza Popular. ¿Ok? Y si ya tienes a Sardón y a Ferrero y tienes 2 nuevos, tienes 4 de 7. Mayoría en el tribunal. Mayoría. Basta con eso. ¿Ok? Mayoría. Pero no solamente eso, porque el chisme continúa. Ay, ay, ay. A ver, acá me han contestado varias cosas. El argumento, ¿no es cierto?, sería que tuvieron menos votación porque fueron elegidos el mismo día. Pero se votó 1 por 1, es verdad. Y todos los resultados superaron los 87 votos, si no, no estarían ahí. Pero van a hacer valer la votación. Otros han señalado que es por orden alfabético, que fue el orden de la votación. Se votó primero Blume, después Espinosa, después Ledesma. ¿Ok? Entonces yo creo que es orden alfabético, ¿ya? El orden de la votación. Pero les aseguro que Fuerza Popular y esta comisión de notables, a congresistas van a decir, no. Es en orden de votación. ¿Para qué? Para sacar a Ledesma. A Ledesma la quieren sacar, si no, no podrían. Ledesma es una piedra en el zapato. Claro, para pues, ellos. para este tipo de personas. Sí. Entonces, la tienen que sacar. Esto parece intriga, pero es así de complicado. Entonces, Blume, Espinosa, Ledesma, ¿no es cierto?, sería el orden alfabético, ¿ya? Y de ahí vienen Miranda, Ramos, Sardón. Claro. Pero ellos dicen, no, por orden de votación. Entonces, por orden de votación, el primero en irse, el que sacó 88, creo, Espinosa, de ahí Ledesma, y el último en irse también es Sardón, no solamente porque se pedía con ese, sino porque fue el que sacó más votos. ¿Ah? Y meten 2. Y meten 2, y tienen 4. Ahora, siguiente punto. Ha trascendido que no van a ver el habeas corpus de Keiko Fujimori el día 25. Bueno, con un tribunal así No lo van a ver el van día a asegurarse con el siguiente tribunal. 2 cosas. Quieren una decisión por unanimidad. ¿Ok?
y quieren sacar a Ledesma y Espinosa, Claro. meter 2, y según la información que tengo, ya han doblegado a Ramos y a Miranda. Que podrían con Ramos y Miranda, Sardón, Ferrero, 4 y Blume 5, tener una decisión. Pero quieren una decisión por unanimidad. Para que nadie discuta, para que no haya 3-2, no, 5-4, no. No haya discusión, no hay un 5-2. No quieren un 5-2. Para que salga limpia la Para que señora sea, para las elecciones. exactamente. Y luego tendrán la posibilidad, porque para inconstitucional necesitas 5 votos, de convencer con los 2 nuevos a Blume de que se una a ellos y que declare inconstitucional la ley que establece el pago de reparación civil y todo el mecanismo de colaboración de empresas constructoras brasileras en el Perú. Para que se declare nula esa ley y por tanto nulos los actos jurídicos que emanan de esa ley. Y se cae todo. Y se cae toda la colaboración. O sea, es así de grave la situación, por si no se están dando cuenta todos. Esto es peor que la repartija. Es la captura. En la repartija, bueno, habían uno del PPC, ¿no? Uno del APRA, Claro. otro del Fujimorismo, ya, uno rojito, no, acá no es repartija. Acá lo que hay es captura. Es lo que hacía Vladimiro Montesinos, ¿no? Capturo el CNM un pedacito, tengo mi circuito, capturo el TC, no tenía que comprarlos a todos, ¿ah? Acuérdense, en el TC, el señor Montesinos no tenía que comprar a todos, compraba 4 nomás. En el Jurado Nacional de Elecciones, que eran 5, compró 4, no tenía que comprarlos a todos. ¿Para qué? En el sistema de justicia no compró a todo el mundo, compró a Rodríguez Medrano, ¿no? Su circuito para poder llegar con sus amparos donde él quería llegar y tener lo que él quería tener. Eso se llama captura. Están capturando el Tribunal Constitucional. Eso es lo que están haciendo. Aprovechando el vencimiento del mandato. Con sus propios líderes requiriendo los servicios del TC. Porque hay que ser bien descarado, ¿no? O sea, si tu líder está planteando un habeas corpus ante un TC y tú crees que no tienes un resultado favorable, cambias al juez. ¿Qué es esto? De verdad, pero ¿qué es esto? No me gusta lo que va a salir. Ah, ya, entonces cambiamos al juez, pues entonces ya sale como que así cualquiera gana los juicios. Imagínate, te llevan a juicio. Ah, no, dices, este juez no me gusta. ¿Me puedes cambiar el juez? Pero uno, pues que me favorezca, ¿no? O sea, discúlpeme, si eso no es corrupción, ya yo no entiendo qué cosa es corrupción. Es justamente poner un juez a tu servicio. Eso es lo que está pasando en el TC. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta, la verdad, ¿eh? Pero esto es clave. Porque si se van en orden alfabético, se va Blume. Y no les conviene que se vea Blume. Y no se va Ledesma. Claro. Si se va por votación, se va Ledesma. Y Blume no les conviene que se vaya. Sí. Y les ha puesto lo que quieran. Eduardo ha publicado una caricatura muy divertida de así o más claro, Keiko Fujimori sentada en el Tribunal Constitucional. Todo naranja. ¿No? De verdad, no es un problema de repartija. Seguramente les van a ofrecer a ellos que pongan a otras personas, ¿ya? Sí, pero el asunto es la captura, por lo menos de 2, porque ya controlan a 2, ya tienen 4. Y a los otros 2, ¿ya los doblegaron, dices? Y además a Ramos y a Miranda, el chisme es que para el fin específico del habeas corpus de Keiko Fujimori ya los tienen doblegados. ¿Ah? Pero no quieren una decisión 5-2, quieren una decisión por unanimidad. Por eso quieren sacar a Ledesma y Espinosa. Ya, ahorita, ahora, la próxima semana. Ese es el tema. Y en realidad a Ledesma no le toca irse, le toca irse a Blume. Pero no, va a ser por el número de votos sacados el día que los eligieron. ¿Qué? Así lo van a hacer. ¿Qué tal historia, no? Tenemos grandes historias en este programa. Esto no lo van a escuchar en ningún otro sitio. La verdad. En fin,
Vamos a hablar ahora de infancia, ¿no? Sí, luego estará con nosotros personas de la UNICEF, la señora Ana de Mendoza, que es representante. Creo que se han quedado todos callados escuchando. Pero la gente está preguntando qué podemos hacer. La Nada, respuesta pues. es nada. Ese es el problema. O sea, digamos, ¿qué podemos hacer? Nosotros no votamos en el Congreso, ¿no? Elijan bien a sus congresistas, pues, para que vean, para que no pasen estas cosas, ¿no? Y que para que escojan a gente proba, que elija, que decida de acuerdo a la ley, no de acuerdo a los intereses partidarios de una persona. Porque además hay que decir algo bien complicado. O sea, el TC la tiene muy complicada en el habeas corpus de Keiko Fujimori, porque hay 6 magistrados de la Corte Suprema, 6, que han dicho que Keiko Fujimori no puede salir en libertad, que está bien en prisión preventiva. Han discrepado respecto al tiempo que debe estar en prisión preventiva, pero no respecto a la medida. Entonces, un habeas corpus es: esta detención ha sido arbitraria, es lo que tiene que decir el habeas corpus. ¿Cómo va a decir que ha sido arbitraria si la Corte Suprema, 6 magistrados de la Corte Suprema han dicho que no ha sido arbitraria? Bueno, tienes que desarrollar, pues, ¿no?, una teoría. Entonces, necesitas ayuda. Qué alucinante, ¿no? Ya lo solté todo, me dicen, no dejen en suspenso. Escuchen pues el programa, lo había puesto en Twitter, ahora les cuento todo. Muy bien, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos. Hay mucho más aquí en A Pensar Más. Volvemos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Armas con Rosa María Palacios. Confuso este asunto de a quién le toca irse primero, que la República hoy día publica que es Blume y Miranda, por ejemplo, el presidente y el vicepresidente, pero ese no es el orden, es el orden alfabético o el orden, el número de votos por los cuales entraron al TC. Esto es un lío, de verdad que lo va a hacer. Esas cosas de procedimiento que parecen irrelevantes, pues no son irrelevantes. Pero acá hay gente que me dice, Rosa María has contado una historia de terror. Así es. Bueno, sí, pues el viernes pasado fue viernes 13, hoy día es viernes 20 nomás. No es un tema de repartija, de nuevo, es un tema de captura. Es sacar a 2, no quieren poner a los 6. No les interesa sacar a Sardón. Si lo tienen de su lado. Y a Ramos y a Miranda ya los tienen, por lo menos para el habeas corpus. Es colocar a 2. Tampoco les interesa que se vaya a Blume. A Blume lo quieren ahí por el tema de la cuestión de confianza, en la que ya adelantó opinión. Es sacar a Ledesma y Espinosa, acomodar el lugar y obtener unanimidad en el habeas corpus de Fujimori, obtener 5 votos por lo menos para declarar la inconstitucionalidad de la ley que establece el pago de reparación civil, ¿no es cierto? Y obtener 5 de 7 votos en el tema de las contiendas de competencia. Con lo cual controlan todo de acá a mucho tiempo, sin necesidad de nombrar a nadie más. O sea, que les quede bien claro a los otros partidos políticos en qué cosa están colaborando. Porque no van a alcanzar los 87 votos. Y los mismos fujimoristas podrían hacer que parte de la bancada no vote. A la hora de los votos, no votan pues. Y solo eligen a los 2 que ellos necesitan, nada más. Y de esos 11 y de otros que puedan poner la próxima semana, escógete a 2 que van a ser absolutamente funcionales a lo que se les pida. Y ya está. Bingo. Lo controlaste todo. Es el apagón total. Claro, en otras cosas no políticas podrán tener sus juicios, ¿no? Tú haz lo que quieras, pero en estos temas tú eres nuestro. Y así va a ser. ¿Ah? Agárrense. Pero no hay otra forma. Esto es montesinismo, pues, montesinismo puro. ¿Cómo capturo una institución para que esté a mi servicio? Bien complicado. Y miren, yo soy de las que cree que en realidad Keiko Fujimori debería estar en libertad por otras razones, ¿ah? Por el tema del tipo penal. Pero así no, pues. Este no es el, digamos, el camino para que tú puedas llegar a un buen acuerdo político, si quieres, ¿no? Esto es una barbaridad. Y nuevamente prueba la falta de voluntad del Congreso en llegar a ningún entendimiento con Martín Vizcarra. O sea, no están buscando un diálogo. Esto no es diálogo, esto es guerra. Esto es la captura, esto es la guerra declarada. Acá no hay ningún diálogo.
Acá es la toma de las instituciones, la captura de las instituciones del Estado. No lo podían hacer antes porque no había vencido el plazo. Lo trataron de hacer. Acuérdense ustedes, reitero, a 4 de estos magistrados los trataron de sacar en el Congreso y no lo sacaron, los 4 que eran funcionales, digamos, no funcionales a los intereses de Fuerza Popular y el APRA, y no lo sacaron porque la Corte Interamericana intervino y se echaron para atrás, pero los querían sacar de todas maneras. Entonces, de nuevo, Ledesma, Espinosa, Miranda y Ramos se iban a su casa. Se iban a su casa hace poco tiempo, hace año y medio. Y no se fueron porque el Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana intervino. No pudieron sacarlo. Entonces dijeron, bueno, esperemos que venza su plazo. Ya pues venció su plazo. Y justo coincide con la prisión de Keiko Fujimori. Esto podrá hacer que el presidente de la República se decida, la gente está pidiendo que haga cuestión de confianza, y esta semana haga cuestión de confianza. Si nos quedamos sin Congreso, se paraliza la elección del Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Congreso no va a querer votar la cuestión de confianza. Ese es todo el problema. Van a atracarlo diciendo, no, en semana de representación no vamos a votar la cuestión de confianza. ¿Pueden negarse a eso? ¿Ah? ¿Pueden negarse a no votar? No, tienen que votar tarde o temprano. Y Pero además la Constitución dice que tienen que votar, que pero se van a negar a votar. Pero en esta semana, tendría que ser en esta semana. Están forzando al presidente a tomar acción. Ahora, si el presidente no toma acción, quiere decir que en la vía de los hechos, francamente está retirando su propuesta, ¿no? Tiene que tomar acción. Pero ya es una decisión del Ejecutivo. ¿Tomará acción o no tomará acción? No lo sabemos. No parecía en realidad muy entusiasmado en cerrar el Congreso, porque significaba, al cerrar el Congreso, tener que convocar elecciones para un Congreso por un año. Pero la situación ya está más o menos desesperada. Amerita esto. Amerita, por lo menos, una larga reflexión por parte del presidente, ¿no? En fin. Bueno, ya llegaron nuestros invitados. Vamos a hacer una pausa. Vamos a una pausa y regresamos porque tenemos un tema bien importante, de los que importan, ¿no? Vamos a hablar de infancia. Regresamos con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios. Muy bien, y tenemos una visita muy especial porque tocamos muchos temas de infancia en el programa, un poco a la pasada, pero esta vez vamos a dedicarles varios minutos. Está con nosotros la representante en el Perú de UNICEF, Ana de Mendoza. Ellos han estado trabajando esta semana, bueno, siempre lo hacen, pero con mayor incidencia esta semana, en el tema de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, ¿cuáles son sus hallazgos? Porque entiendo que han hecho un trabajo de investigación. Mira, lo que hemos hecho esta semana es que hemos compilado el conjunto de cifras oficiales que ya existían, o sea, no son cifras nuevas, pero hemos compilado un conjunto de investigaciones y bueno, los datos son bastante alarmantes. 8 de cada 10 niños, niñas o adolescentes han sufrido violencia alguna vez en su vida, es un dato realmente muy alto. 6 de cada 10 sufren violencia física en sus casas. Y regularmente, digamos. Sí, y 35% han sufrido algún tipo de abuso sexual o violencia sexual. ¿35% de abuso sexual? Sí, o violencia sexual. Puede ser con tocamiento, sin tocamiento, pero quiero decir, sometidos a algún tipo de violencia sexual. O sea, lo que parece, cuando uno lee estas cifras, es que hay como dos discursos, ¿no? Un discurso de protección de la infancia, respeto por los niños, y otro discurso no oficial, no público, más bien doméstico, silencioso, donde los niños no valen nada. Yo creo que se trata también de fomentar un cambio cultural. Muchos padres y madres han sido educados con cierto grado de violencia, ya sea física o psicológica. Entonces no hay una visibilización de la violencia como problema. Muchos padres y madres y cuidadores y cuidadoras piensan que darle una bofetada a tiempo a un niño o hacerle, en un momento darle un grito o hablarle duro puede ser educativo o puede fomentar la disciplina, ¿no? Entonces ni siquiera hay una
una conciencia de que sea algo dañino. Entonces yo creo que lo primero es esto, ¿no? Dejar de naturalizar y dejar de normalizar la violencia cotidiana y saber que se puede disciplinar y se puede educar a niños y niñas sin usar ningún tipo de violencia. Bueno, hasta hace poco, en realidad, le deben haber contado, en el Congreso pasado, recién se modificó la ley. La ley peruana, hasta hace muy poco tiempo, 3, 4 años, ¿no? Más o menos 3, 4 años, permitía que los padres corrijan a sus hijos físicamente, con moderación. Sí, o sea, esto es un avance en Perú, ¿no? Claro, la prohibición del castigo, el castigo físico. Un pellizcón, un jalón de pelos, bien, porque eres su padre. Eso estaba legalizado. Pero lo más interesante del cambio en la ley fue el debate en el Congreso, donde varios congresistas alegaron que golpear a los niños, exactamente, un buen cachetadón puesto en su tiempo a una criatura, lo educa. Bueno, por eso hablo de un cambio cultural, ¿no? Yo creo que es un avance que haya normas y legislación avanzada, es un gran avance que se pruebe el castigo físico, pero hay que cambiar las mentalidades, ¿no? Entonces, el cambio de mentalidad es algo que hay que acelerar, porque si uno deja que pase su tiempo van a pasar generaciones, y yo creo que el Estado tiene la obligación de poner este tema en el centro de la discusión política. Igual que hay otros temas que se han priorizado, yo creo que la violencia contra la niñez, la verdad es que es algo inadmisible que un país tan puntero como Perú en el siglo XXI tenga unas cifras de 8 de cada 10 niños sufren violencia. Pero no solamente es en el hogar, porque hasta hace muy poco tiempo en la escuela también, con permiso de los padres, y nos decían mucho en la escuela rural en el Perú, había colgado en la pared siempre lo que se llama causa San Martín, que es un verduguillo, digamos, un chicote de 3 puntas, ¿no? Colgadito nomás, era la advertencia. Y los padres le decían, si mi hijo se porta mal al profesor, usted usa el chicote. Tiene mi permiso. Por eso digo que es un cambio cultural profundo. Creo que el Ministerio de Educación está haciendo avances. Hay unos lineamientos sobre convivencia escolar, se están dando sanciones, se está retirando a maestros y maestras que han ejercido algún tipo de violencia. Yo creo que son medidas ejemplarizantes, ¿no? Porque no puede ser que en una institución educativa se fomente el uso de la violencia física o psicológica de los adultos hacia los niños como un método de enseñanza, ¿no? Entonces hay una labor pedagógica que hacer en las escuelas y también en los hogares, ¿no? Los maestros tienen que explicar a los padres que no se va a usar la violencia y que no se debería usar también, ¿no? Ahora, en un contexto de violencia doméstica, donde también las cifras de violencia contra mujeres son altísimas en el Perú, es inevitable que ese padre que se relaciona con la madre de esa manera también golpee a los hijos, porque esa es su manera de relacionarse. Bueno, por eso digo que es un cambio cultural profundo, claro. Igual que se ha puesto en el centro de la agenda la violencia contra las mujeres, que es algo que valoramos profundamente. Hay que poner también en la agenda que somos, querámoslo o no, una sociedad todavía muy violenta hacia nuestra niñez. El otro problema que tiene, ya yendo al tema de violencia sexual, que ha salido, yo estoy muy contenta, en estas semanas la prensa descubrió la mortalidad infantil. No, recién se enteran que hay mortalidad infantil en el Perú, publican los cuadros de mortalidad infantil, se los puedo creer, acaban de descubrir la mortalidad infantil. Pero este tema de las incubadoras y la atención médica trajo sobre la mesa un tema del cual ya nadie quiso discutir, que es el embarazo adolescente y el embarazo infantil, es decir, jóvenes menores de 14 años. Sí, hay 4 niñas al día, entre 10 y 14 años, que dan a luz fruto de violencia sexual. Y eso es, o sea, digamos, legalmente no hay posibilidad de consentimiento. Eso es violación de todas maneras. Exacto, por eso yo creo que hay que hacer un esfuerzo de sanción y de persecución de esos agresores. Quiero decir que no hay consentimiento porque la ley lo marca así. No puede ser que 4 niñas al día en Perú estén dando a luz fruto de violencia sexual, porque es la punta del iceberg de lo que hay debajo, ¿no? Hay mucho más abuso, no todo termina en embarazo, pero quiero decir que si hay 4 niñas al día en un país en el siglo XXI como Perú que dan a luz fruto de un abuso sexual, quiere decir que por debajo hay mucho más violencia sexual y abuso que hay que perseguir, hay que encarcelar a los perpetradores. Ahora, el problema es que esa es la cosa que llama la atención. Un recién nacido es una prueba viviente, o sea, tiene ADN. Si la mujer denuncia, si esta joven sabe quién es su agresor, porque lo sabe, ¿no es cierto? Y tiene la prueba plena de la violación, que es el ADN del niño,
Yo no entiendo por qué estos perpetradores no los meten a la cárcel. Bueno, como digo, es un tema de prioridad, ¿no? Quiero decir que igual que se persigue con mucho ahínco algún tipo de delito, delitos contra la propiedad, delitos de narcotráfico, si estuviera el abuso sexual, la violencia contra la niñez como uno de los delitos a perseguir, pues las medidas ejemplarizantes también harían que disminuiría, ¿no? Pero poner la responsabilidad a una niña de 10, 12, 14 años que tenga la responsabilidad de, además de lo que ha sufrido, tener que perseguir y denunciar, me parece que es el Estado, la Fiscalía, el Ministerio Público, quien proactivamente tiene que... Bueno, la verdad es que no tengo cifras de cuántos perpetradores son realmente juzgados con sentencia firme. Imagino que pocos, pero si tenemos una estadística de 4 niñas al día, quiere decir que tenemos más de 1.400 casos anuales. Me gustaría ver cuántos de estos 1.400 casos ahí están cumpliendo sentencias, seguramente pocos, y yo creo que la responsabilidad no hay que ponerla en las niñas, que además de ser violadas son obligadas a ser madres en unas condiciones penosas, sino que son los poderes públicos los que tienen que prevenir para que eso no ocurra y sancionar en el caso de que ocurra. Ahora, lo que nos da a entender estas cifras y la falta de acción es que estas conductas están normalizadas en la sociedad. Sí, es un poco lo que decíamos antes y tiene que ver mucho con lo que hablábamos de violencia de género, ¿no? La violencia sexual se perpetra por hombres que consideran que las niñas son objetos sexuales y bueno, pues entonces pueden usarlas y pueden abusar de ellas porque culturalmente, dijéramos, hay un permiso cultural para que esto suceda, ¿no? Entonces las leyes son más avanzadas y por eso las leyes tienen que hacerse valer por encima de los códigos culturales. Lo bueno es que se puede cambiar, yo creo que se pueden hacer esfuerzos para acelerar ese cambio cultural, las generaciones van modificando sus hábitos y sus valores y sus actitudes, entonces... En la experiencia comparada, porque ustedes examinan el mundo entero, eso es la ventaja de un organismo multinacional. En la experiencia comparada, ¿qué experiencias exitosas hay en esta materia? Porque yo me imagino que el Perú no es el único país del mundo con esa tragedia de tener esta cantidad de niños violentados. Mira, en países donde la violencia hacia la niñez se ha puesto como una prioridad pública, al más alto nivel, desde presidencia, parlamentos, ministerios, y se ha elaborado realmente un plan de prevención, acción, sanción, con un presupuesto suficiente, se han conseguido cambios, pero tiene que ser realmente un esfuerzo sostenido y un esfuerzo de priorizarlo en la política pública del país. Ahora mismo no es una prioridad. Ahora, si bien no es una prioridad, ¿la escuela pública es el eje de esta política pública en experiencias exitosas? Es uno de los ejes. Como decíamos antes, la violencia hacia la niñez ocurre en los hogares fundamentalmente, en escuelas, en la calle. Yo creo que en Perú se están haciendo esfuerzos, hay unos lineamientos de convivencia escolar que ha sacado el Ministerio, hay protocolos, hay un sistema de monitoreo y reporte donde transparentemente se pueden analizar cuántos casos de violencia hacia la niñez hay, cuántos entre pares, cuántos de adultos hacia niños y niñas, y se están dando medidas para, como decía antes, retirar a maestros y maestras que están ejerciendo violencia, ¿no? Claro, y tenemos, sin embargo, en la Comisión de Educación del Congreso posiciones que no quieren, por ninguna razón, que se establezca en la escuela una educación con enfoque o perspectiva de género. Es decir, estamos hablando de abusos que sufren, sobre todo sexuales, las niñas, ¿no? Pero no quieren que se hable de eso. Bueno, yo creo que Perú hace 29 años firmó la Convención de los Derechos del Niño, que ahora se cumplen 30 años, son 192 países, es la convención más firmada en la historia de la humanidad, y la convención tiene un claro enfoque de derechos donde dice textualmente que el interés superior del niño o de la niña tiene que prevalecer hacia los adultos, ¿no? En esa convención se habla de prevención de violencia, de prevención de abuso sexual, de no discriminación, de trato igualitario. Entonces, bueno, se le puede nombrar como se le quiera nombrar, enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque de igualdad, no discriminación. Yo creo que Perú tiene una política muy sostenida de no discriminación, con mucho éxito, o por lo menos con una senda de éxito, y esa misma senda de no discriminación hacia diferentes culturas, diferentes pueblos, es la base legal y ética para seguir trabajando la no discriminación entre niños y niñas. Entonces, luego puede haber debate de cómo se hace esto, pero yo creo que internacionalmente Perú ya ha suscrito hace 29 años
una convención de los derechos del niño donde uno de los principales principios es trato igualitario y no discriminatorio, que incluye, por supuesto, la discriminación por género. Claro. En el caso de niños y niñas también cabe hacer diferencias, por lo menos en acceso a la educación en el Perú. Durante muchísimos años la niña rural fue muy postergada, pero muy postergada. La niña rural tenía menos años de escolaridad que el niño rural, y no se diga que el resto de los niños del Perú. ¿Eso está cambiando? Eso está cambiando, afortunadamente. Sigue habiendo tendencias diferentes porque la sociedad asigna roles diferentes a hombres y a mujeres y por tanto espera cosas diferentes de los niños y de las niñas todavía, cosa que tendríamos que tratar de que no ocurriera. Pero es verdad que los niños se retiran de la escuela más por inserción en trabajo infantil, las niñas se retiran más por tareas de cuidado en el hogar o por embarazo infantil o embarazo adolescente. Y las causas de abandono de la escuela siguen teniendo una tendencia diferente según sean niños o sean niñas, pero yo creo que Perú ha hecho un esfuerzo muy importante para asegurar que la matrícula de niños y niñas en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, tenga unas cifras bastante altas. Ahora lo que hay que hacer es que esos chicos y chicas se retengan en la escuela y que además tengan una educación de calidad, con sentido y que les ayude a desarrollarse plenamente, ¿no? La deserción escolar en el Perú se da en la adolescencia principalmente. O sea, no es grave tanto en la primaria hoy, pero sí en la adolescencia. En la adolescencia, 15 años, tercero de media, cuarto secundaria, mucha gente se queda sin completar su educación secundaria. Sí, por eso es muy importante que haya políticas de terminalidad educativa y de apoyar esas familias y apoyar a esos chicos y chicas para que realmente terminen su secundaria, porque es la oportunidad que tienen que les va a abrir luego puertas de desarrollo importantes, ¿no? Entonces hay, como decía antes, hay chicos que abandonan la escuela por inserción en el mundo laboral. Hay chicas que abandonan la escuela porque les asignan tareas de cuidado en sus propias casas, cuidar a hermanos pequeños, cuidar a niños, cuidar a abuelos, o por embarazo, dijéramos, no intencional. Claro. Entonces yo creo que las políticas de Estado tienen que estar mirando esas situaciones para prevenirlas y para acompañarlas también, ¿no? Quiero decir que el hecho de que una niña o adolescente sea madre no le quita el derecho a seguir siendo escolarizada. El Estado tendría que tener la capacidad de poder compatibilizar el ser madre con 15 o 16 años a terminar la educación secundaria. Vamos a hacer una pausa, pero no quiero perder la oportunidad de preguntar a la representante de la UNICEF cómo están respondiendo a la emergencia migratoria, porque la migración, esto no les va a gustar a los xenófobos, pero trae niños también, y muchos niños. Así que vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Aprovechando la presencia de la representante de UNICEF, aclarar que cada cierto tiempo, a veces cada cierto número de años, hay unos psicosociales, no sé dónde los montan, si en el servicio de inteligencia, no tengo la menor idea, pero lo que buscan es eso, aterrar a los padres de familia o estigmatizar, ¿no es cierto?, a un grupo migrante, como por ejemplo venezolanos, ¿no? Entonces ahora resulta que te mandan por WhatsApp una voz temblorosa que dice: el primo de un amigo de mi tío tiene un hermano que a su vez tiene un amigo que a su vez está en Lurigancho y le ha dicho que hay un auto azul que corre por las calles de Lima y secuestra a los bebés, tengan cuidado. Entonces, ¿qué estupidez es esta? O sea, realmente un idiota se da cuenta de que esto es un psicosocial, pero lo repiten y hacen voces de hombres, de mujeres, pues varias, ¿no? Miren, cuando mis hijos eran muy pequeños, hace 25 años o más, 25 años, mi hija era muy pequeña, ahora va a cumplir 30, recuerdo que una amiga me llamó, en esa época no había WhatsApp, por teléfono, muy preocupada porque estaban secuestrando a niños para quitarles los ojos, ¿ya? Entonces dije, qué interesante, fíjate que yo cuando salgo a pasear con mi hija en el cochecito no veo niños tuertos por ninguna parte, porque si los están secuestrando para quitarle los ojos, deberíamos tener un montón de niños ciegos o un montón de niños tuertos. ¡Ay, qué escéptica eres! Me dijo, sí, pues soy escéptica porque es una estupidez, ¿ya? Entonces, por favor, ¿ya? O sea, gracias a Dios los peruanos son súper incrédulos en general, ¿no? Salvo que se trate de Sarah Helen y ese tipo de cosas que las podemos discutir otro día, que les cuenten quién es Sarah Helen, por favor, ¿ya? Pero en general, ¿no es cierto?, no nos tragamos estos cuentos, y menos utilizando a niños. Pero lo que no es cuento
es que sí hay una migración importante de Venezuela, eso lo han visto todos, pero que ha venido acompañada de niños. Niños que tienen que tener acceso a escolaridad, a vacunación obligatoria y que además los padres desean que se integren de alguna manera. Más o menos, señora Ana de Mendoza, en las cifras que ustedes están manejando, en la política que está asumiendo a UNICEF frente a este fenómeno, ¿cómo están viendo la situación de estos niños? Bueno, yo creo lo primero que hay que decir es que Perú es uno de los países que más solidariamente ha abierto las puertas de la población venezolana. Hay que decir que la población que viene de Venezuela viene en condiciones muy duras, escapando de un país, o sea, no es una migración elegida, es una migración a la desesperada y cada vez más desesperada. Como dices tú, vienen con niños y niñas, que es la población siempre más vulnerable, quienes tampoco han elegido salir de su propio país. Entonces, bueno, Perú tiene una política muy solidaria y yo creo que es muy importante recalcarlo porque ha permitido que muchas familias venezolanas se inserten. Hay estudios que ha sacado el propio INEI donde hablan de la contribución de la migración venezolana al crecimiento económico del país. Entonces el saldo migratorio es siempre positivo para un país como Perú, económicamente hablando. Es verdad que hay desafíos, porque es verdad que es una migración que ha venido en poco tiempo, una cantidad grande de gente, y el Estado tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para poder incorporar a estos niños a las escuelas, que lo ha hecho, y ha hecho un llamado especial para que puedan incorporarse a lo largo del curso, removiendo las barreras que pudieran tener administrativas de petición de datos de identificación, ¿no? Claro, porque se veces entiende que el derecho a la escolaridad está por encima a veces se le pide a los padres cosas que no del pueden, papel administrativo, claro, ¿no? que no Entonces, pueden bueno, conseguir. O sea, les piden, por ejemplo, las certificados de notas oficiales traídos de Venezuela. Imposible. Bueno, por eso digo que Perú es un ejemplo de país que lo ha hecho muy bien, porque ha priorizado el derecho a la educación a los papeles burocráticos. Los papeles burocráticos se arreglarán después, pero no hay ningún niño o niña que no pueda estar en el aula por un tema de papeles. Es verdad que no todos han entrado y hay un tema de información. No todas las familias venezolanas entienden el sistema educativo peruano, ni tienen seguridad de que puedan entrar y permanecer. Yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante y bueno, es destacable, ¿no? Quedan muchos temas por abordar, el acceso pleno a los servicios de salud. Ahora mismo hasta los 5 años pueden acceder, pero después solo en emergencias. Y bueno, esto es un tema que hay que abordar. Pero cosas que son importantes también para los niños peruanos, por ejemplo, vacunación. Sí, ¿no? eso sí. O sea, tiene que darse, porque si no se da... da... Esto se está dando. Yo creo que, como digo, que el Estado peruano está haciendo un esfuerzo muy importante para poder brindar los mismos derechos que tienen los niños peruanos, porque bueno, la Convención de los Derechos, cuando uno la firma, es niños en su territorio, no importa nacionalidad. ¿Cuántos niños? El mismo derecho tiene un niño peruano que venezolano en Perú. ¿Cuántos niños se supone han ingresado al Perú por esta migración? Son más de 500.000 de niños y niñas que tenemos en las cifras ahora oficiales. Como digo, la inserción escolar está siendo bastante positiva. Faltaría mirar un poco cómo van a poder incorporarse a los servicios de protección social, a los programas de protección social. Y yo creo que ahí, bueno, pues hay que hacer un esfuerzo para detectar cuáles son las poblaciones más vulnerables. Como decía anteriormente, no toda la población que ha llegado de Venezuela está en unas condiciones muy vulnerables. Hay muchos profesionales que están contribuyendo económicamente, hay muchas personas que están trabajando, aunque sea en el sector informal. Entonces, no todo el mundo está en la misma situación de vulnerabilidad, pero es verdad que el hecho de venir como migrante te coloca en una posición más vulnerable, porque no es del país, porque no tienes una red, porque no entiendes los códigos. A nivel de América Latina, ¿se está haciendo un esfuerzo conjunto de organismos de Naciones Unidas para una respuesta común? Sí, se está haciendo un esfuerzo conjunto. Naciones Unidas está trabajando de forma coordinada en varios países de la región. Y yo creo que el trabajo coordinado está siendo exitoso, ¿no? Hemos tenido una colaboración muy profunda en la frontera en Tumbes. Uh-huh. Ahora mismo la frontera está mucho más cerrada que antes y los flujos migratorios están descendiendo. No quiere decir que no siga entrando personas que desesperadamente necesitan llegar a reunirse con su familia, por ejemplo, en Perú. Pero el esfuerzo se está haciendo de una forma conjunta. Yo creo que también es importante recordar que Perú siempre ha sido un país emisor de migrantes. Claro, ¿no? al revés. En las épocas más duras de la política peruana,
Venezuela también abrió las puertas para que peruanos y peruanas se instalaran allí. Entonces, bueno, me parece que como todo flujo migratorio hay una parte de reciprocidad y de solidaridad. Igual que habitantes peruanos han migrado en otras épocas a diferentes lugares de América Latina, pues ahora mismo Perú está abriendo las puertas, algo que nos parece muy solidario y que tenemos que valorar, ¿no? Pues como sociedad. Claro, no somos tan solidarios, no creas, señora Ana de Mendoza. Lamentablemente tenemos gente muy xenofóbica en el Perú porque no está acostumbrada. Este es un país que nunca recibió una migración desde la conquista española. O sea, esa fue la última vez que vino gente de fuera. Bueno, no migración externa, pero sí migración interna. Entonces, migración interna toda. Migración interna, hay costumbre de recibir a gente que viene de zonas rurales y hay mucha experiencia. Todas las familias tienen personas que han emigrado a algún sitio con alguna experiencia muchísimas, positiva, negativa, regular. Entonces, claro, quiero decir, es verdad que hay brotes xenofóbicos, como ocurre en muchos lugares del mundo, pero es verdad que la mayoría de la población peruana es población solidaria. Y no tenemos que dejarnos arrastrar por estas noticias falsas que decías antes, ¿no? O por estas por estas actitudes xenófobas que realmente no reflejan la realidad de un país solidario como Perú. Claro. Ahora, ¿cuál es el papel de UNICEF en todo esto? Porque hay gente que dice, bueno, UNICEF vacuna a los niños, los educa. No. Explícanos un poco. UNICEF trabaja para apoyar que los gobiernos, tanto gobierno nacional, regional, locales, puedan implementar políticas públicas a favor de la infancia, y trabajamos para que Perú reduzca las brechas de inequidad. Hay unas brechas de inequidad muy fuertes entre la niñez que puede vivir en barrios pudientes de Lima o barrios alejadísimos en algún lugar remoto de Perú. Entonces trabajamos para ayudar al Estado a que pueda implementar políticas públicas a favor de la niñez y adolescencia, en conjunto también con la sociedad civil. Claro, y esa ayuda, ¿cómo se materializa? Bueno, nosotros... ¿Asesoría técnica? Sí, damos asistencia técnica en diferentes instituciones, elaboramos estudios, compilamos evidencia para que las políticas públicas se basen en evidencia, hacemos seguimiento y evaluamos la efectividad de esas políticas públicas, desarrollamos capacidades también, buscamos modelos innovadores que puedan ser soluciones interesantes para Perú. Y como digo, trabajamos con todos los poderes del Estado para tratar que se aceleren, en este año que se cumple el 30 aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, que se aceleren los avances hacia el cumplimiento efectivo de los derechos, ¿no? Ahora, hay gente que ve el vaso medio lleno y hay gente que lo ve medio vacío, ¿no? Usted ha dicho, hay muchas ventajas en el Perú, ¿no? Cierta solidaridad familiar hace que todos nos ocupemos de todos. En efecto, sí hay cierta preocupación por los niños, no es, sin embargo, prioridad en los programas económicos. Bueno, tendría que ser una prioridad porque no hay mejor inversión en un país que invertir en su infancia y adolescencia. No es el capital humano que va a sacar al país adelante en los próximos décadas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Medio lleno o medio vacío el vaso? No, siempre lo vemos medio lleno porque tenemos la esperanza de que siempre hay un reto por cumplir, siempre hay un camino por recorrer, pero estamos convencidos de que Perú puede realmente priorizar los derechos de la infancia y de la adolescencia como parte del core de su política pública, ¿no? Me parece que es algo muy importante. Pero digamos, 8 de cada 10 niños que ha sufrido un tipo de abuso. Sí, es alarmante, es realmente alarmante. 4 niñas que dan a luz todos los días. Es realmente alarmante. Deberíamos hacernos plantear cuáles son las prioridades públicas de este país y dónde se pone el presupuesto, ¿no? Porque realmente Perú, es un país de renta media alta que está en capacidad de acelerar los progresos para la realización plena de los derechos. Está en capacidad absolutamente. Es un tema de voluntad política y de un presupuesto sostenido. Bueno, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a Ana de Mendoza, representante de la UNICEF. Este estudio se va a publicar, el último que han... Mira, todos los estudios que hemos realizado, que los hacemos en colaboración con los ministerios de Perú, están disponibles en nuestra página web. En la página web. Para todos los interesados sobre cifras de violencia contra niños, niñas y adolescentes, entran a la página web de UNICEF, www.unicef.org, ¿no es cierto? Sí. Y con eso pueden tener más data para poder hacer su trabajo, que es una de las cosas que uno necesita cuando hace políticas públicas. Muy bien, nos tenemos que despedir, nos vamos, es viernes, viene la misa, son las 9 en punto, ya nos vamos temprano porque hay misa, pero no se olviden que nosotros vivimos de ustedes. Esta es una radio pastoral que vive de la divina providencia, así que si no nos cae algo de plata, literalmente nos cae algo de plata a través de ustedes, no abrimos el kiosco. Si quiere colaborar con Radio Santa Rosa, entra a la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosanta.org,
www.santarosa.com.pe y hay un cuadradito que dice PayPal. Ahí usted pone su platita. Lo que no va a poner en la colecta del domingo porque no va a ir a misa, ya te vi, entonces me lo pone aquí, ¿ok? Porque si no, este kiosco no abre y los chicos no tienen para el almuerzo. Muy bien. Bueno, muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos. Cuídense Muchas mucho. gracias. Chao, chao. Buen fin de semana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.